Abren el estudio privado del difunto que en vida fue el senador Miguel Uribe Turbay, y lo que descubren deja a Colombia en estado de choque. Una orden judicial autorizó el acceso a la residencia de María Claudia Tarazona, esposa y viuda del fallecido líder político. La medida fue solicitada por el padre de Miguel, alarmado por filtraciones recientes y rumores que ya habían encendido las alertas en los círculos más influyentes del país. Lo que se esperaba: destapar archivos, obtener pruebas. Lo que encontraron, sin embargo, desbordó cualquier expectativa. Al ingresar al que hasta entonces era un recinto desconocido incluso para su círculo íntimo, quedó claro que Miguel Uribe Turbay había construido un verdadero búnker de secretos, un estudio privado lleno de papeles, carpetas, grabaciones y dispositivos digitales con documentos clasificados. Entre esas pertenencias, había menciones a figuras como Gustavo Petro, indicaciones directas, notas tácticas, y referencias al padre de Miguel Uribe Londoño, como si el senador estuviese tejiendo un entramado político oculto. Incluso se encontraron recibos de transfersos económicos, planes de campaña, propuestas de alianzas y hasta notas crípticas que sugerían reuniones clandestinas. La pregunta inevitable surgió en medio de aquel espacio silencioso y lleno de archivos: ¿qué guardaba realmente Miguel detrás de esas puertas? ¿Por qué lo protegía con tanto celo? ¿Qué lo impulsó a mantener sus documentos bajo llave, lejos de toda mirada? ¿Buscaba revelar algo en futuro, o esquivaba que la verdad lo alcanzara? Peor aún, la desaparición reciente de María Claudia y sus hijos, junto con la apertura forzada de su hogar, cobraron una nueva dimensión. No se trataba de una evacuación común, sino de un hallazgo que conecta muerte, poder y una verdad que ya no puede permanecer ocultarse. Imágenes borrosas circulan en las redes. María Claudia, escoltando a sus hijos en un aeropuerto, abordando un vuelo cuyo destino todavía se desconoce. Huyó, la sacaron, la protegen. Son preguntas obligadas ante lo descubierto en ese estudio: ¿qué secretos políticos o personales estaban enterrados allí? ¿Qué documento, archivo o archivo audiovisual sería el detonante de su desaparición? Y sobre todo, ¿qué relación existe entre ese hallazgo y las tensiones internas del poder político? Hoy comienza un viaje hacia lo desconocido. En este video exploraremos lo que reveló la apertura del estudio privado de Miguel Uribe, un espacio que no guardaba solo papeles, sino el eco de estrategias, alianzas, traiciones, y quizás, el motivo final de una desaparición que nadie se atreve a explicar del todo. Tras la partida inesperada de Miguel Uribe, la atención del público se centró en los homenajes, las despedidas y el legado político que dejó tras de sí. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, en el interior de la residencia que compartía con su esposa, María Claudia Tarazona, existía un rincón que nunca fue mencionado en entrevistas, ni fotografiado por la prensa, ni mucho menos visitado por amigos o colegas. Un estudio privado, oculto y sellado, al que solo él tenía acceso. La historia comenzó a tomar fuerza el día en que la familia autorizó el ingreso de un grupo reducido de personas para realizar un inventario de los bienes personales y documentos del fallecido. Fue entonces cuando, detrás de un pasillo estrecho, apareció una puerta de madera maciza reforzada con hierro. Nadie en la casa parecía haber reparado antes en ella. María Claudia, sorprendida, aseguró que nunca había tenido una llave y que Miguel siempre fue celoso de ese espacio, refiriéndose a él como su refugio personal. La cerradura no era común, se trataba de un sistema de seguridad reforzado, con doble combinación y un código electrónico. Los rumores no tardaron en expandirse. ¿Qué tenía Miguel que esconder con tanto recelo? ¿Por qué jamás compartió con su familia la existencia de ese cuarto? El día en que por fin lograron abrir la puerta fue descrito como un momento cargado de tensión y misterio. El aire dentro estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido desde la última vez que Miguel estuvo allí. El lugar parecía más un búnker intelectual que una simple oficina. Estantes llenos de carpetas, cajas metálicas con sellos oficiales, y en una esquina, un escritorio de caoba con una laptop que permanecía cerrada, protegida con contraseñas imposibles de descifrar a simple vista. Pero lo más inquietante fue el hallazgo de un sistema de cámaras y grabación. En la pared lateral había varias pantallas apagadas que, al encenderse, revelaron que en ese estudio se habían realizado grabaciones privadas. Había un archivo de videos organizados por fechas, y en algunos títulos se leían nombres de políticos reconocidos, incluyendo referencias a Petro y a figuras clave del panorama nacional.
Los que estuvieron presentes aseguran que la sensación era de estar frente a un archivo prohibido, un cúmulo de secretos que podrían cambiar narrativas oficiales. María Claudia, entre lágrimas, se preguntaba por qué su esposo nunca le confió la existencia de ese cuarto, y sobre todo, por qué había mantenido bajo llave información tan delicada. Las especulaciones comenzaron, se trataba, según los vecinos y algunos allegados, de un espacio donde Miguel Uribe pasaba largas horas aislado, incluso hasta altas horas de la madrugada. Nadie sabía con certeza qué hacía allí, pero lo que sí resultaba evidente era que ese lugar no era un simple estudio casero. La puerta permanecía cerrada con 2 cerraduras especiales, y María Claudia Tarazona, su esposa, jamás permitía que nadie ingresara. Ni familiares, ni amigos, ni mucho menos empleados domésticos. Ese misterio alimentaba teorías de todo tipo. Unos decían que era un refugio personal donde Miguel meditaba y escribía. Otros sostenían que en esas paredes se tejían redes de poder, donde se planificaban movimientos políticos que nunca debían ver la luz pública. El hallazgo del estudio, tras abrirse la casa después de su fallecimiento, no hizo más que avivar esas dudas. Cuando finalmente la puerta cedió, los primeros en entrar describieron la sensación de un aire denso, casi sofocante, como si el tiempo se hubiese detenido dentro de aquel cuarto. Las cortinas permanecían cerradas, la luz apenas se filtraba y los muebles de madera oscura conferían al espacio una atmósfera solemne. Sobre el escritorio principal, aún quedaban papeles amarillentos, carpetas con etiquetas en clave y una máquina de escribir antigua que parecía haber sido usada hasta el último día. Lo más inquietante fue descubrir que no se trataba de un solo ambiente. Una segunda puerta oculta detrás de una estantería conducía a un cuarto más pequeño, aún más hermético. Allí, según los testigos, se hallaron cajas metálicas cerradas con candados, libretas manuscritas y notas dispersas que hablaban de nombres, fechas y reuniones. Entre ellas, aparecían referencias a Petro, a políticos de la vieja guardia y, sorprendentemente, a episodios familiares delicados que incluían la relación de Miguel con su padre. ¿Era acaso este espacio un archivo privado? ¿Un centro de operaciones políticas? ¿O simplemente el refugio íntimo de un hombre que no confiaba en nadie más que en sí mismo? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Cada nuevo papel descubierto parecía abrir más incógnitas de las que resolvía. Algunos fragmentos de las notas encontradas daban la impresión de que Miguel había estado guardando información sensible sobre varias figuras públicas. Críticas, análisis y hasta lo que parecían ser advertencias estaban escritos con su puño y letra. Esa colección de pensamientos privados convertía el estudio en algo más que una simple habitación. Era un repositorio de secretos que, en manos equivocadas, podían sacudir los cimientos de más de una carrera política. La noticia se filtró rápidamente y la casa de María Claudia Tarazona se transformó en un centro de rumores. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué Miguel había decidido guardar esos documentos en un lugar tan oculto? ¿Y cuál sería el verdadero impacto de su contenido ahora que había salido a la luz? Lo único seguro era que la apertura de ese estudio prohibido apenas marcaba el inicio de una historia mucho más oscura y compleja, una que podría reescribir capítulos enteros de la política reciente. Dentro del estudio de Miguel Uribe, la atmósfera era espesa, cargada de polvo y misterio. Los investigadores, acompañados por un reducido equipo de familiares y allegados, comenzaron a revisar cada rincón con sumo cuidado. Lo primero que llamó la atención no fue la colección de cámaras antiguas ni los equipos de grabación obsoletos, sino un conjunto de carpetas cuidadosamente apiladas en un viejo archivador metálico que parecía no haber sido abierto en años. Al retirar el candado oxidado, apareció un tesoro inesperado: documentos clasificados, notas críticas y manuscritos que parecían esconder algo más que simples recuerdos personales. Cada página revelaba fragmentos de un rompecabezas inquietante, como si Uribe hubiese estado documentando algo demasiado grande y perturbador para salir a la luz. Algunos de los archivos estaban codificados con símbolos extraños, trazos que combinaban letras y números que no correspondían a ningún lenguaje común. En otros, había anotaciones directas, casi desesperadas. Ellos saben más de lo que dicen. No debo confiar en nadie del círculo cercano. La verdad se esconde en las imágenes que nunca publiqué. Los presentes comenzaron a preguntarse, ¿a qué, ellos, se refería Miguel Uribe? ¿Por qué hablaba de un círculo cercano? ¿Acaso estaba implicando que personas de su entorno habían guardado secretos con él?
Entre las carpetas, se encontró también una libreta de tapas negras, en la que Uribe parecía haber desahogado pensamientos más íntimos. En sus páginas se alternaban reflexiones personales con críticas abiertas hacia figuras públicas y poderosas. Lo más inquietante eran los nombres subrayados: políticos, empresarios y personajes influyentes del medio artístico. Miguel los mencionaba en contextos turbios, describiendo reuniones privadas y decisiones que jamás debían ser reveladas. Una de las notas más llamativas decía: el video debe permanecer oculto hasta que el tiempo esté listo. No es un proyecto, es mi legado. Esa sola frase encendió todas las alarmas. El último video secreto, aquel del que tanto se rumoreaba, estaba claramente relacionado con estos documentos. Las carpetas, por sí solas, ya contenían suficiente dinamita para sacudir reputaciones, pero si había un video que las respaldara, entonces el escándalo sería de proporciones inimaginables. Al seguir explorando, dieron con sobres amarillentos marcados con iniciales. Cada uno contenía recortes de periódicos, fotografías en blanco y negro, y fragmentos de cintas magnéticas. En algunos casos, eran registros de reuniones privadas. En otros, simples imágenes de lugares aparentemente comunes, pero que Miguel acompañaba con comentarios intrigantes. Aquí ocurrió el pacto: nunca olvidar la señal en la ventana. Los familiares, desconcertados, no sabían si debían continuar o detenerse. El material era demasiado delicado y peligroso. Sin embargo, la curiosidad pesaba más que el temor. La revisión de estos documentos también desató un debate moral: debían hacer público lo que habían encontrado, respetar la memoria de Uribe y mantenerlo en secreto, o, por el contrario, cumplir con lo que parecía ser su intención: exponer la verdad aunque costara caro. El hallazgo de los archivos clasificados y las notas críticas fue solo el inicio de un rompecabezas mayor. Cada palabra escrita parecía conducir a una verdad oscura que Miguel había intentado preservar a toda costa. Y, lo más inquietante, todo apuntaba a que el famoso video secreto era la clave que lo conectaba a todo. Cuando los expertos en restauración lograron encender el antiguo proyector encontrado en el estudio de Miguel Uribe, nadie esperaba lo que estaban a punto de presenciar. La cinta estaba marcada con un número extraño, X23, un código que jamás había aparecido en ninguno de sus registros públicos. El silencio era sepulcral en la sala, como si el aire mismo se hubiera detenido para escuchar. El carrete comenzó a girar lentamente, y la pantalla se iluminó con una tenue luz parpadeante. Al principio, las imágenes parecían confusas, granuladas, como si el video estuviera a punto de desintegrarse con el paso del tiempo. Sin embargo, lo que emergió después dejó a todos helados. Miguel Uribe, sentado frente a una cámara, mirando fijamente como si estuviera hablando con alguien más allá del tiempo. Su voz, quebrada y pausada, comenzó con una frase que se convertiría en un eco perturbador. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy entre ustedes. Pero no pienses que mi partida fue un accidente. Las palabras golpearon a los presentes como un trueno. La tensión en la sala era insoportable. ¿Acaso estaba anticipando su propia muerte? ¿O había descubierto algo que lo llevó a grabar esta confesión? Uribe continuó relatando, con un tono entre resignado y desafiante, que durante los últimos años había recibido constantes advertencias para detener sus investigaciones. En sus notas había señalado la existencia de una red de personajes influyentes que operaban en secreto, controlando no solo información política, sino también cultural y social. Lo más inquietante fue cuando afirmó que, de haber hablado en vida, hubiera puesto en riesgo a quienes más amaba. El video, sin embargo, no era solo una confesión. A lo largo de la grabación, se podían ver documentos y papeles dispuestos en la mesa, como si el propio Uribe quisiera mostrar pruebas de lo que estaba denunciando. Mapas con líneas rojas, fotografías de personajes desconocidos, y hasta símbolos extraños que parecían códigos cifrados. En un momento, se acercó con un sobre sellado en la mano y declaró: dentro de esto se encuentra la verdad, pero solo será revelada cuando alguien se atreva a mirar sin miedo. Lo perturbador fue el final del metraje. Tras unos segundos de silencio absoluto, Miguel Uribe se inclinó hacia la cámara y, con una mirada firme pero agotada, dijo: ellos me vigilan, ellos saben que no me callaré. Y aunque ya no esté aquí, mi voz seguirá viva en estas imágenes. Tengan cuidado. Luego, la pantalla se oscureció de golpe. Un chirrido metálico llenó la sala y el carrete se detuvo abruptamente. Los testigos de esa proyección quedaron paralizados. Nadie sabía cómo reaccionar.
Algunos comenzaron a murmurar que aquel video podía ser la clave para resolver las dudas alrededor de su fallecimiento, mientras que otros aseguraban que nunca debió ser mostrado, pues abría una puerta peligrosa hacia intereses demasiado grandes y poderosos. Lo cierto es que el último video secreto de Miguel Uribe no solo confirmaba las sospechas de que su vida estaba rodeada de misterio, sino que también sembraba nuevas preguntas imposibles de ignorar. ¿Quiénes eran ellos? ¿A qué verdad se refería? ¿Y dónde estaba el sobre sellado que mostró frente a la cámara? Los encargados de custodiar el material quedaron atrapados en un dilema: difundir el video y arriesgarse a enfrentar represalias, o guardarlo como un secreto prohibido, oculto al alcance del público, tal como Uribe lo había hecho en vida. El impacto fue tal que, al día siguiente, algunos de los presentes comenzaron a recibir mensajes anónimos, advirtiéndoles que olvidaran lo visto. Otros juraron haber visto figuras sospechosas rondando sus casas durante la madrugada. Era evidente, el último mensaje de Miguel Uribe no solo era una confesión, era también una amenaza latente que seguía viva incluso después de su muerte. Ese video, marcado como X23, pasó a ser considerado uno de los documentos más oscuros y peligrosos jamás encontrados. Lo que revelaba era solo la superficie de un misterio mucho más profundo que recién comenzaba a desplegarse. Los documentos hallados en el estudio de Miguel Uribe no solo revelaban pensamientos íntimos y un video que sacudía la percepción que se tenía de su legado, sino que también dejaban entrever un entramado de relaciones que nadie imaginaba. Entre las notas escritas a mano y las grabaciones en cintas deterioradas, se mencionaban nombres de figuras públicas, empresarios y personajes influyentes del ámbito político y artístico. Era como si Uribe hubiese estado construyendo, poco a poco, un rompecabezas que lo conectaba con una red mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Uno de los papeles más inquietantes llevaba escrito con tinta roja: el silencio no es casualidad, es pacto. Debajo, una lista de apellidos que al principio parecían inconexos, pero que al investigarlos coincidían con personajes de poder. Algunos estaban relacionados con la industria cinematográfica, otros con medios de comunicación y varios más con círculos políticos de gran influencia. La sola mención de estos nombres levantaba la sospecha de que Miguel Uribe sabía demasiado, y quizá esa había sido la razón por la que se encerró en aquel estudio durante sus últimos años de vida. El equipo de investigadores que entró al estudio empezó a notar un patrón: cada nota crítica parecía estar vinculada a un acontecimiento polémico en el país. Desde escándalos de corrupción hasta desapariciones sin explicación, Uribe había dejado señales que apuntaban a que todo estaba relacionado. Sin embargo, lo más aterrador era el detalle con el que describía cada evento, como si hubiera tenido acceso directo a fuentes de información reservadas. En una de las carpetas encontraron un sobre cerrado, marcado con las iniciales RS. Dentro había un conjunto de fotografías en blanco y negro que mostraban reuniones privadas en lugares apartados, siempre con los mismos rostros repitiéndose: políticos, productores de cine, empresarios de renombre. La expresión en las caras de esos hombres y mujeres no era casual, parecía haber en ellas una mezcla de complicidad y miedo. Las fotos estaban acompañadas de notas escritas por Uribe donde señalaba: no todos saben lo que aquí ocurre, pero todos son parte del pacto. Este hallazgo abrió la puerta a nuevas preguntas: ¿había Miguel Uribe documentado una red secreta de influencias? ¿O era todo parte de una obsesión alimentada por su soledad y su imaginación desbordada? El problema era que las pruebas eran demasiado contundentes como para descartarlas como simples delirios. Más inquietante aún fue descubrir una cinta de audio etiquetada como «no reproducir». En ella se escuchaban fragmentos de conversaciones telefónicas donde varias de las voces coincidían con las de los nombres en la lista de Uribe. Aunque el audio estaba distorsionado, se podían distinguir frases como «que nadie lo sepa», «esto queda entre nosotros» y «él ya tiene demasiado material». Esa última frase encendió todas las alarmas: estaban hablando de Miguel Uribe. Lo vigilaban incluso antes de su muerte. El equipo comprendió entonces que no se trataba solo de un estudio privado lleno de recuerdos artísticos. Era un santuario de pruebas, un archivo incómodo que podría destruir la reputación de varias figuras de gran poder. Y lo más aterrador era que, si Uribe realmente había planeado exponer esta red antes de morir, quizá eso había sellado su destino. Los días posteriores al hallazgo estuvieron llenos de tensión. Los investigadores recibieron llamadas anónimas advirtiéndoles que dejaran el caso.
En los pasillos se hablaba de vigilancia, de autos desconocidos estacionados cerca de sus casas, de sombras que parecían seguirlos en la calle. Poco a poco, entendieron que la red de silencio mencionada por Uribe seguía viva, operando desde las sombras para asegurarse de que nada saliera a la luz. Con cada nueva pista, la sensación era la misma: Miguel Uribe no había estado solo frente a sus fantasmas. Había estado enredado en un juego peligroso de poder, y su estudio sellado no era más que la caja negra de un avión a punto de estrellarse. Lo que había dentro podía revelar la verdad, o desatar una tormenta imposible de detener. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de misterio e intriga. En Secretos de Historia valoramos tu tiempo y tu interés por conocer estas historias que muchas veces permanecen ocultas. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. También te invito a que dejes tu comentario con respeto, recordando que detrás de cada historia y cada nombre hay personas reales. Tu opinión es muy importante y nos ayuda a crecer como comunidad. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo capítulo de Secretos de Historia.